Hola Quinto Segunda. En este video vamos a ver algunas características del amplificador operacional que nos van a resultar muy útil a la hora de analizar circuitos con este dispositivo. De ahora en más me voy a referir al amplificador operacional como AOP. Bien. Simplemente para no hacer tan largo el nombre. El AOP es un amplificador multietapa con entrada diferencial. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que el AOP es un circuito integrado que internamente tiene muchos transistores y resistencias y bueno, algún que otro capacitor, como se ve en la imagen que saqué de la hoja de datos del AOP 741. Si se fijan, los transistores Q1 y Q2 están dispuestos de tal manera que conforman la etapa de entrada diferencial. Bien, y justamente por la base de estos transistores es por donde ingresa nuestra señal, la cual queremos amplificar. Bueno, no vamos a analizar este circuito enorme, sino que vamos a utilizar su modelo equivalente. Bueno, acá tenemos el modelo equivalente del AOP. De este lado tenemos la parte de entrada y de este lado la parte de salida. Fíjense que en la entrada la representamos con una resistencia RI, y acá en la parte de salida tenemos la resistencia de salida RO y un generador que va a ser la tensión de salida, justamente, donde la tensión de salida es la tensión que vamos a obtener en la entrada, BD, multiplicada por A, bien, donde A es la ganancia del amplificador. A la entrada vamos a conectar una señal que querramos amplificar, bien, donde va a tener su resistencia interna. Supongamos que es un generador o cualquier otro aparato que nos entregue una señal y la vamos a llamar BS. Y a la salida vamos a tener una carga, bien, que la vamos a llamar RL. Bien, entonces acá vamos a tener un circuito cerrado y RL. Bien. Lo ideal para este circuito sería que la señal que ponemos en la entrada BS entre totalmente en la entrada del AOP, y en la salida RL obtener esa misma señal amplificada. Bien, pero si analizamos por ejemplo la malla de entrada, por un divisor de tensión tenemos que la tensión BD es igual a RI sobre la suma de RS más RI, bien, multiplicada por BS. Entonces está cayendo un poco de tensión acá en esta resistencia, pero para apantallar eso, lo ideal sería que esta resistencia sea muy grande, ¿no? Si es muy grande, toda la tensión va a caer en esta resistencia y no vamos a desperdiciar señal. Entonces, una condición, o mejor dicho, una característica del amplificador operacional es que su resistencia de entrada es muy grande, bien, o mejor dicho, idealmente tiende a infinito. Y si esto pasa, significa que la tensión BD es igual a BS. Bien, toda la tensión de la señal de entrada está justamente en la resistencia R1. Y ahora si analizamos la malla de salida, vemos que esta BO
es igual a la suma de lo que cae acá más lo que cae en RL, ¿no? Entonces, la tensión BRL es BO menos lo que cae en RO. Bien, entonces, como dijimos antes, nosotros queremos tener en BRL todo lo que haya en BO. Bien, pero acá estamos desperdiciando un poco de señal. Entonces, otra característica de este amplificador operacional es que su resistencia de salida es cero. Bien, entonces todo este término se hace cero y vemos que efectivamente la tensión en la carga es igual a la tensión BO. Bien, donde dijimos que BO es lo que tenemos en la entrada, BD, multiplicada por la ganancia. Entonces, ¿cuáles son algunas características del amplificador operacional ideal? Que tiene resistencia de entrada infinita, resistencia de salida 0 y también tiene una ganancia A muy grande, bien, infinito idealmente. Y también tiene un ancho de banda bastante amplio, quiere decir que puede amplificar señales de casi todas las frecuencias. Bien. Debido a estas características, el AOP se aproxima a ser un amplificador ideal. Bien. Entonces vamos a representarlo con este símbolo del triángulo, donde le vamos a dar nombres a sus terminales. Bien, esta que tiene el signo más es la entrada no inversora y la que tiene el menos es la entrada inversora. Bien, en la tensión entre estas dos terminales es lo que habíamos llamado BD. Bien, es una tensión diferencial. Y acá tenemos la salida. La salida que dijimos que es la ganancia del amplificador, la ganancia A, multiplicada por la tensión de entrada. Bien. Bueno, ahora esta tensión de entrada, esta tensión diferencial, la voy a escribir por acá. Esta tensión BD es la diferencia que hay entre la entrada no inversora y la entrada inversora. Eso lo anotamos así: la tensión en la entrada no inversora menos la tensión en la entrada inversora. Pero dijimos que la ganancia del AOP es muy grande, ¿bien? Tendiendo a infinito idealmente. Por lo tanto, si aplicamos una tensión BD muy chiquita, esta se va a amplificar tanto que a la salida vamos a tener una salida BO, una tensión BO que va a saturar. Bueno, esto se soluciona con realimentación negativa. Bien, quiere decir que conectamos la salida con la entrada. Y lo voy a dibujar para más comodidad. Voy a poner la inversora acá y la no inversora acá. Es indistinto. Bien, entonces lo que vamos a hacer es conectar la salida con la entrada y esta resistencia la vamos a llamar RF. Bien, y acá tenemos una resistencia que vamos a llamar R1 y vamos a tener acá una fuente, una señal que queramos amplificar, y esta la conectamos a masa. Vamos a llamarla B1 y acá tenemos nuestra salida BO, donde habíamos visto que BO es igual a la ganancia por BD.
Si despejamos BD, vemos que es BO sobre la ganancia. Y también dijimos que idealmente el amplificador operacional tiene una ganancia muy alta, bien, muy alta, tendiendo a infinito. Entonces, si es muy alta, este resultado nos va a dar igual a 0. Bien. Y fíjense que BD es esta diferencia, ¿no?, entre la entrada no inversora menos la entrada inversora. Vamos a concentrarnos acá, y si despejamos una, vemos que B más es igual a B menos. Bien, esto sale de acá. Y esto es un dato muy importante que lo voy a anotar acá arriba para tenerlo en cuenta. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos está diciendo que la tensión en este punto, que es la tensión de la entrada inversora, es igual a la tensión en este punto, que es la tensión de la entrada no inversora. Bien, entonces fíjense que si la entrada no inversora está conectada a masa, quiere decir que tenemos 0 volt, y si tenemos 0 volt en esta entrada, tenemos que tener 0 volt en la otra entrada. Bien, en este punto tenemos 0 volt también, porque esta entrada está conectada a masa. Y esto es lo que se conoce como tierra virtual. Bien, ¿por qué virtual? Bueno, porque este punto tiene 0 volt sin estar conectado físicamente a masa. Esto nos va a ayudar a analizar este circuito de AOP configurado como inversor. Bien, porque la entrada de señal está conectada a la entrada inversora. Y si marcamos las corrientes, vemos que acá tenemos una corriente que entra al nodo, que vamos a llamarla I1. Acá tenemos una corriente que sale del nodo, y acá tenemos otra corriente que sale del nodo, que vamos a llamarla I2, y a esta solamente I. Por Kirchhoff sabemos que la suma de las corrientes que entran al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Bien, lo vamos a anotar acá, que I1 es igual a I2 más I. Y ahora fíjense otro detalle. La corriente I, que es la que entra a este terminal inversor del operacional, es 0. Bien, ¿por qué 0? Bueno, porque dijimos que en la entrada el amplificador tiene una resistencia infinita. Eso lo habíamos dicho como característica de un amplificador operacional ideal. Bien, entonces, como tiene resistencia de entrada infinita, por lo tanto no circula corriente. Entonces esto vale 0. Vemos que la corriente I1 tiene que ser igual a la corriente I2. Bueno, por ley de Ohm sabemos que la corriente I1 es la tensión B1 menos este punto. Bien, entonces estamos viendo la caída en la resistencia R1. Y este punto dijimos que tiene 0 volt. Lo voy a anotar solamente una vez. Y bueno, como es una corriente, dividido R1. Esto tiene que ser igual a este punto menos este punto dividido la resistencia, ¿no? Tenemos 0 volt menos BO sobre RF. Pasando a limpio, tenemos que B1 sobre R1 es igual a menos BO
dividido RF. Bueno, como queremos hallar la ganancia de este circuito, tenemos que encontrar BO sobre BI, no, perdón, sobre B1. Y fíjense que si pasamos este que está acá dividiendo y RF lo pasamos multiplicando, nos queda que BO sobre BI es igual a menos RF sobre R1. Bien, y acá tenemos la ganancia de este amplificador. Bien, ganancia AB, ganancia en tensión. Bueno, ahora vamos a estudiar al OP en configuración no inversora. Bien, y eso quiere decir que la entrada va a estar puesta, la señal de entrada va a estar puesta al terminal no inversor. Tenemos acá B1 y este va a estar conectado a masa. Voy a hacer un pequeño cambio del dibujo. En realidad va a ser el mismo circuito, pero va a estar orientado de otra forma. Lo voy a escribir por acá al costado, simplemente para que sea más fácil de ver lo que voy a explicar. Acá voy a poner el positivo y fíjense que esta es R1 y esta es RF. Bien, no cambié nada. R1 está conectado a masa y el otro extremo está conectado a la entrada inversora. Y tenemos después la RF conectada a la salida. Bien, y esto va a ser BO. Y obviamente acá tenemos nuestra entrada B1. Bueno, este circuito es el mismo que este, lo voy a borrar. Simplemente lo dibujé de otra manera para que sea más visual lo que les voy a explicar. Recuerden que la tensión de la entrada no inversora es igual a la tensión de la entrada inversora. Por lo tanto, esta tensión B1 también la tenemos en esta línea, ¿no? Por lo tanto, está cayendo sobre R1. Y ahora vamos a ver esta malla. Bien, fíjense que por acá no circula corriente, porque dijimos que en la entrada del AOP tenemos una resistencia muy grande, por lo tanto la corriente es cero. Entonces podemos aplicar un divisor de tensión sobre esta resistencia. Bien, entonces tenemos que B1 es igual a R1 más RF multiplicada por BO. Bien, acá tenemos a la tensión BO. Y nosotros queremos hallar la relación entre la salida y la entrada, que es BO sobre B1. Bien, esto sería nuestra ganancia de tensión del AOP. Entonces vamos a despejar BO sobre B1. Entonces vamos a despejar B1 sobre BO es igual a R1 sobre R1 más RF. Bien,
pero nosotros queremos BO sobre B1. Y acá tenemos lo contrario, ¿no? Vamos a escribirlo así. Vamos a dar vuelta esta división y nos va a quedar BO sobre B1, y vamos a dar vuelta esta otra división. Entonces nos va a quedar R1 más RF dividido R1. Bien, dimos vuelta a ambos miembros. Y de acá podemos ya podemos fraccionar esta división. Nos quedaría R1 sobre R1 más RF sobre R1. Bien, donde esto que está acá es igual a 1, por lo tanto el resultado final es que en la configuración no inversora la ganancia es 1 más RF sobre R1. Bien, esta es nuestra ganancia en tensión. Bueno, lo que tiene que quedar en claro de este video es que conectando estas resistencias al OP, nosotros podemos llegar a obtener la ganancia que deseemos, bien, aplicando esta fórmula, ya sea para la configuración no inversora o la anterior que vimos, que era para la configuración inversora. Espero haber sido claro con esto y cualquier cosa me consultan.